El pueblo de Dios The siempre people of está God bendecido, ¿verdad que sí? is always blessed. Amen. Amén, aleluya. Porque sabemos que todas las Because we know cosas that all trabajan para things bien work para together for aquellos que good for aman al those who Señor y love son the Lord llamados por Él. and are Amén. called by Him. Amen. Gloria a Dios. Praise God. Así es de que si está pasando So, por un tiempo if difícil, you're going through a difficult time, no se desanime, don't be espérese discouraged. un ratito y Just wait a luego little después sale de while, esa prueba and then you'll get out of that test, y entra a las bendiciones de and you'll Dios. enter into God's blessings. Amén. Amen. Después de la After tormenta, the storm, viene la calma, viene comes the la calm, paz. comes the peace. Aleluya, gloria al Señor. Glory to Hace the Lord. algunas A few semanas, no me acuerdo weeks qué ago, I tantas, don't pero remember how many weeks it was, estábamos predicando but we were Descubre tu preaching llamado. about discovering Parte your 1, ahora calling, vamos a hacer part parte 1, 2. and now we're going to do part 2. And Le dije en ese I entonces, told basado you a la then, Biblia, based on the que Dios Bible, nos ha dado that dones a God has todos, given us all gifts, que todos tenemos dones that we para all hacer have algo. gifts to do something. En otras In palabras, other todos words, servimos we para algo. all are good for something. No hay nadie que no tiene There's nada. nobody who doesn't Mucha have gente dice, anything. es que A yo lot no of tengo un people say, llamado del Señor, well, I don't yo have no the hago calling nada. of the Lord. Usted tiene un llamado del You Señor have a calling from the Lord. y Dios le dio el don And para God ese gave llamado. you a gift for that calling. Que no sepa usted cuál es, You es might, otra cosa. you not knowing what it is Pero something todos else. tenemos un But we llamado all de have a Dios. Y calling quizás from God. And esta mañana perhaps vamos a this morning descubrir cuál we're sea going su to find llamado. out what your calling Porque is. la Biblia nos Because the menciona Bible varios. mentions many. Y aún hay otros que And no there are menciona even la Biblia, more that the pero Bible doesn't mention. Dios tiene llamado But God has a para calling todos, para for cada everyone, quien. for every person. Es que en Romanos In 12 Romans 12 es la is escritura base que vamos a the usar. main scripture we're going to use. Pero vamos a orar But we're primero. going to pray first. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, nos ponemos en sus we put manos ourselves como in your siempre, hands, Señor. as always, Lord. No intentamos hacer nada We're sin not usted. trying to do anything without Lo you. necesitamos, We Padre. need you, Father. Unja mis labios para Anoint my hablar su lips to palabra. speak your word. Dirija mis palabras, Direct my Espíritu words, Santo. Holy Spirit. Ayúdame Help me para presentar to este present this mensaje en una message forma de que todos in a lo way entiendan. that everyone may understand. Y Padre, unja nuestros Father, oídos anoint para our oír ears to hear, y también, and Señor, para also, recibir Lord, to este receive mensaje. this message, Y prepare nuestro corazón prepare our para aceptar y to recibir accept este and mensaje receive en this el nombre de message in Jesus' Jesús. name. Amén, Amen. amén, amén. Y And comenzamos con la escritura we que start se with the encuentra scripture en that's 1 found Corintios in 12 1 Corinthians 12 como base as y después tomamos the la foundation, escritura and de then we'll Romanos take the 12. scripture from Los Romans dos 12. están en el Both capítulo 12. are in chapter 12. Y el And 12:1 dice, 12:1 no quiero, hermanos, que says, "Now ignoréis concerning acerca spiritual de los gifts, dones. brethren, I would not have espirituales. you ignorant. No quiero, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en I beseech sacrificio you vivo, ese by-" Romanos Okay, 12. now back Así in de que Romans vamos 12. Okay, so we're going a to be juntar las dos putting escrituras. both scriptures together. Porque Pablo está Because diciendo en Paul 1 is saying in 1 Corintios Corinthians 12:1 12:1 que no quiere que that he ignoremos doesn't want los us to dones que se nos ignore han dado. the gifts. Y nos da y Romanos And nos da in instrucciones Romans we're de given cómo instructions prepararnos of how para to prepare recibir ourselves o to no recibir, receive, sino de not poner receive, estos but dones to put these en gifts acción into action. para que estos dones trabajen. these gifts may Y work. quizás And algunas de las perhaps some razones of the por qué a reasons veces why los dones sometimes que tenemos The no gifts that we trabajan have don't work es porque no estamos is because preparados we're not para ello. prepared for them. Es decir, supongamos That que means Dios we le dé un don suppose- let's suppose that God de sanidad gave a gift of healing y usted no está preparado you're not para prepared ejercer ese to don. exercise that gift. Dios tiene que prepararlo God has to primero. prepare you first. O para ministrar, Or to para minister, enseñar, to para, teach, para predicar to o para lo que preach, sea. Dios or tiene que for whatever, prepararle God has primero. to prepare you first. En la Biblia podemos ver Bible, que we can see aún Pablo, that even Paul, Dios lo preparó por 3 años Paul was being prepared antes for que lo 3 years empezó before he began a usar de lleno. to be used full Así de time. que Dios siempre nos So prepara. God always prepares us.
Y muchas de las razones And many por of qué the no reasons entramos why we a los don't dones enter que Él into nos ha the dado gifts that He's given us para ejercitarlos to es exercise porque them, it's rehusamos because el we entrenamiento refuse del the Señor. training of the Lord. Y a veces And pasamos años sometimes we spend sin recibir el years without entrenamiento porque receiving no training queremos because we someternos don't want to submit al entrenamiento. to Pero the fíjese training. bien lo que dice But en look what it Romanos says in Romans capítulo 12. chapter 12. Quiero que pasemos I ahí want us to para tener una idea go qué there es so we lo can que, have an qué es lo que idea Dios what it nos is enseña that tocante a God los teaches dones. us concerning Dice, the ahora gifts. pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo There is Jesús. now no condemnation for those Es who are in decir, Christ que usted no Jesus. That anda means siempre that you ofendiéndose. are not ¿Ok? being offended all Porque the la time. persona que Because the siempre person who's vive always bajo condenación living siempre under se ofende. condemnation, they're always being offended. Siempre hay alguien que There's lo está always ofendiendo. somebody that's Y aquí offending está them. diciendo, ya no hay And they're condenación saying para there's ti, no no te condemnation ofendas. for you. Don't get offended anymore. No te fijes en lo que la Don't gente worry dice, about no what te people are fijes saying. Don't en worry esto o lo otro, about this or that. no te ofendas. Don't be offended. ¿Ok? Dice, no hay ninguna condenación no para los que están en condemnation for those Cristo who are in Jesús, los Christ que Jesus. andan conforme Those who walk o los que no andan those who do conforme not a la walk carne. according to the Me flesh, dice bien. Sino conforme al but according Espíritu. to the Spirit. ¿Cuál es el So requisito what is número uno? requirement number one? Andar en el To Espíritu. walk in the Spirit. Para que ese don que Dios So le ha that dado gift that God has given you se desarrolle may en be usted developed in you para beneficio del reino for de the Dios, benefit of the kingdom of God, no para usted. not for yourself. Ok, dice, porque la ley del says, "For the law Espíritu of the de Spirit vida of en life Cristo, in Christ." de vida en Cristo, Where Jesús is that? me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, porque lo que era imposible was para la ley por impossible cuanto for the era law, débil por la carne, Dios enviando a su Hijo sending his en Son semejanza de carne, de in- pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Nos está dando razones us por qué reasons why, ya no ofendernos o por qué we're ya not no to be estar bajo offended anymore, condenación. why we're not under Porque ya no condemnation, estamos en la because we're no carne, longer ya in no the flesh. caminamos en We la no carne, longer walk in the ahora flesh. caminamos en Now el we walk Espíritu. in the Spirit. ¿Ok? Para que la justicia de la So ley that se the righteousness of cumpliese the en law may be nosotros, que no fulfilled in andamos us, conforme a la that we carne, don't sino walk conforme according to al the flesh, but Espíritu. according to the Spirit. Porque los que son de For la those who carne are of the piensan en las flesh cosas de think la about the carne, things of the pero los flesh, que son del but those Espíritu who en are las of the cosas del Spirit think Espíritu. about the things of the Porque Spirit. el ocuparse de la Because, carne es muerte, being pero el occupied in the ocuparse del flesh is Espíritu death, es but vida y occupying paz. yourself Okay. in Romanos 12. Romans 12. Oh, I'm sorry, estoy en Romanos. Oh, I'm sorry. Ok, déjeme cambiarle. Como Okay. que es el mismo It's mensaje, the same fíjese, por eso no me había message. That's fijado. why I didn't notice. Ok, así Ok. que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que I presentéis vuestros beseech you, cuerpos therefore, en brethren, by the sacrificio mercies vivo, of God, that you santo, present your agradable a bodies a Dios en living vuestro sacrifice, wholly culto acceptable unto racional, God, que which tiene is que your ver reasonable service. con lo que estábamos leyendo. Which is what we were Ok, reading. Okay? Entonces, tenemos que presentar So we nuestros have to cuerpos present our bodies en sacrificio vivo in a al living Señor para sacrifice to que the Él nos Lord pueda so usar. that He may No use os us. conforméis a este siglo, Be not sino conformed to this world, transformados but por be ye medio de la transformed by the renovación renewing de of your vuestro mind, entendimiento para que that ye may comprobéis prove cuál sea la what is buena that good and voluntad de Dios, acceptable and agradable y perfect will of perfecta. God. ¿Sí? Tenemos que We have to entender esto understand antes this que Dios nos va a before usar God o will use va a us, or desarrollar before el don que Él nos ha we dado. develop the gift that He's given Digo us. pues por la gracia que For me I es say, dada through the a cada grace given cual unto que me, to está every entre man that is vosotros among que you, no tenga más not to alto think of himself concepto more de sí highly que than que he debe ought de to tener. think. Es otro requisito, another requirement. sino que piense But de to sí think con soberly cordura, according conforme as a la God hath medida de dealt fe que to every Dios man the repartió measure a of cada faith. uno. Okay. Tiene que ver con It el has to do orgullo. with pride. Porque de la manera que For as we un have cuerpo many members tenemos in muchos one body, miembros, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos and los all members miembros have not tienen the la same misma office. función. Así nosotros, So siendo we, muchos, being somos many, un are cuerpo one body en in Cristo y Christ, todos los and everyone miembros
los members unos de los one otros. of another. De manera que teniendo Having diferentes then dones, gifts differing según la according to gracia the que nos grace es that dada, is given to si us, el de whether profecía, prophecy, profecía let us es para el prophesy. futuro, Prophecy is for the future. ¿ok? Okay? Úsese conforme a la medida de la fe, Let us o si prophesy de according to the servicio en proportion of servir, faith. Or o el que ministry. enseña Let en la us wait on our enseñanza, ministering, y or he todos that estos son teacheth on dones, teaching. These are all ¿ok? gifts. Todos estos son All dones. of these are gifts. O si de servicio en servir, o el que enseña Or en la ministry, enseñanza, o sea, para Let us maestro, wait on our o para ministry, servir or he en la that iglesia, teacheth on teaching. en el lugar que Serving the le church dé, in the place that, el que exhorta en la exhortación, or he that o el que da exhorteth consejo, on exhortation. en la exhortación, el que He reparte, that giveth, o el que tiene un espíritu or de he who has a generosidad. spirit of Todos damos, generosity. We all give, pero no todos but tenemos not espíritu de everyone has a spirit of generosidad. generosity. El espíritu de generosidad es generosity un aumento is más Even a la a generosidad que ya greater measure tiene. to the generosity Es that you already una have. generosidad That is extraña a strange or o de verse. a Todos pueden ver, mira, diverse, ese hermano, not ¿cómo diverse, es dadivoso? to Anda siempre seeing. buscando cómo Oh, ayudar, that cómo dar, person's cómo- always looking for how to give. No es el hermano, It's es el not the don que Dios le brother dio. or the sister, Okay. it's the gift that God has given them. El que exhorta en Or he that exhortación, exhorteth on el que exhortation, he reparte that giveth, con liberalidad, let him do it with el que simplicity, he preside that ruleth con with solicitud, diligence, el que hace showeth mercy misericordia con with alegría. cheerfulness. El amor sea Let sin love be fingimiento, without aborrecer lo dissimulation. malo, seguir lo Abhor bueno, which is evil, amados cleave los to unos a that los which is otros good. con amor Be eterno kindly fraternal. affectioned one to En another with cuanto a brotherly honra, love and honor, prefiriendo preferring one os another. los unos a los otros. Por lo que requiere Not diligencia, no slothful in perezosos, business, fervent in spirit, fervientes en espíritu, sirviendo al serving the Señor. Lord. Y esa palabra no And that perezosos word, tiene mucho que ver con not los dones, slothful, hermano. has a lot to do with the Porque gifts. los dones que Dios Because the le gifts da, that God gives you, Él va a He is exigir going to servicio demand o servir, service of, or servidumbre serving, de parte suya. on Y your, no on your no part. puede ser And perezoso o you decir can't estoy be cansado slothful. Oh, I feel no tired, puedo, or no I quiero, can't, or I don't no. want to. Siempre va a estar dispuesto always be a willing exhibir ese to don. exhibit that gift. Por ejemplo, si usted For tiene example, el if don you de have the liberalidad, gift como hablamos of- allí, of usted siempre va a freely estar giving, dispuesto a you're always dar. going to be Si willing to usted tiene give. If don you de have the gift exhortar o of enseñar, exhorting or usted teaching, siempre va a estar you'll dispuesto a always be enseñar. willing to teach. No va a tener not going o to a have- poner excusas. You're not going to give an Porque excuse. Dios le va a Because poner en un God is lugar going to put you in a donde lo va a place usar. where He'll use you. Y es el which mismo is lugar que the same tomamos place todos los que that estamos we en all take, autoridad all of us who are espiritual in spiritual authority en la iglesia. in the church. No ponemos We excusas, don't es decir, Make yo ahora no excuses. vengo porque We don't say, I'm not no me coming siento today bien. because I don't feel well. No hay tal cosa. There's no such thing. Sacrificamos We para que sacrifice el trabajo siga so adelante. that the work can Para que continue la obra no on, so pare. that the church doesn't stop. Y ese es un don que That's a gift exige. that Los is dones de demanding. Dios exigen The de gifts of nosotros. God demand Y things from us. así de que, And so, por eso Pablo nos that's dice why que no, Paul says, dice, en lo que requiere diligencia, Not no slothful in perezosos, business, fervientes en fervent in espíritu, spirit, sirviendo al serving the Señor, Lord. gozosos en la Rejoicing esperanza in hope, y sufridos en la patient in tribulación, tribulation, constantes en continuing oración, instant in prayer, compartiendo para las necesidades de distributing los to the santos, necessity of saints, participando la given to hospitalidad. hospitality. Bendecid a los Bless que os them which persiguen, persecute you. bendecid y no maldigáis. Bless and curse not. Gozaos Rejoice con with los que se them gozan, that do liberad rejoice, and weep with them llorad con los que lloran, weep. unánimes entre Be of the same vosotros, mind one toward no another. altivos, sino Mind not high asociándoos con but los condescend to humildes, men of low no seáis estate. sabios en Be not vuestra wise in propia. your own Y conceits. puede leer todo el And resto you can de ese read capítulo the whole rest y va a of that encontrar chapter, and you'll que, find los that dones se ejercen por the medio gifts- de the gifts are dedicación exercised de parte through de nosotros. dedication on our Es part. decir, no That le means ponemos we excusas a don't Dios. make Estamos excuses to God. listos y We are preparados ready para que and Dios nos prepared use for God to use como us Él quiere, ¿ok? as He wants So,
Vamos a So, seguir donde let's lo go dejamos on la otra where we vez. left off last time. Y, And pero vamos a leer primero we're gonna aquí, a ver read dónde vamos first a here. leer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, bueno, ya lo leímos Okay. esto, es ok, déjame ver dónde me quedo, aquí está, donde nos quedamos. Porque vamos a aprender que hay Because más we're gonna dones, learn ahorita that vamos there a are ver more más gifts. We're gonna dones. see more gifts here. Compartiendo para las necesidades de los Sharing for santos, the needs of the saints. practicando la hospitalidad, Practicing bendecida a los que os hospitality, persiguen, blessing those who bendecid y no, curse you. no maldigáis. El cristiano solo debe Christian bendecir y no should pronunciar juicio only sobre los bless demás, and not pronounce ni judgment on aún a others. nuestros Not enemigos. even on our enemies. ¿Ok? Debemos dejar el We juicio should al leave Señor. judgment to the Lord. Gozaos con los que se gozan y Rejoice orad with con los them que that do lloran. rejoice and weep with them that Expresa al weep. It cristiano que expresses the Christian sinceramente siente who por aquellos sincerely que feels for experimentan those people who are tribulación y experiencing pena. tribulation. Unánimes entre vosotros, tened el mismo the same concepto mind. para con todos, To have the same concept to ya all, sea grande o pequeño, whether rico they're o pobre, big or no small, altivos, rich or poor. sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra Mind propia not high things, opinión, but condescend no paguéis to a men nadie mal por mal, of low estate, procurad be lo not wise bueno in your own delante de conceits, todos los recompense hombres. to no man Si es evil for evil, posible, provide en things cuanto honest in the sight of dependa all de men. If it be vosotros, possible, estad as much en as paz lieth in con you, live todos los peaceably hombres. with all men. Sí, es posible. Quiere decir que usted va a That hacer means that todo you're lo going que es to do posible everything para vivir possible en paz to con live at todos, peace with everyone, hasta con sus enemigos. even with your enemies. Que no va a quedar de parte That suya que you no haya won't- paz. Será parte de alguien más que usted no pueda hacer la paz con esa persona, Unless pero if no you va a ser can't make parte de peace with usted. that person, Usted it'll be siempre va a because of estar them. You'll dispuesto a always vivir be en paz willing con to live in todos los peace with hombres. everybody. No os venguéis vosotros Dearly mismos, beloved, avenge not amados yourselves, míos, sino but dejad rather lugar a give la place ira de unto Dios, wrath. porque escrito For está, it is written, mía es la vengeance is venganza, mine, yo I pagaré, will dice el repay, Señor. saith the Lord. Así que si tu enemigo Therefore, tuviere if thine enemy hambre, dale de hunger, comer. feed him. Si tuviere sed, If he dale de thirst, give beber. him drink. Pues haciendo esto, For in ascuas de so fuego doing thou amontonarás shalt sobre heap su coals of cabeza. fire on his head. No seas vencido Be de not lo overcome malo, of evil, sino but vence con el overcome bien evil with el good. mal. Primera de Corintios 1 12:1. Corinthians 12:1. No quiero que ignoréis acerca de los concerning dones spiritual gifts, espirituales. brethren, I would Sabéis not que have you cuando ignorant. You erais know gentiles, that you were se os Gentiles, carried extraviaba away unto these llevándoos dumb idols, even como se as os ye were llevaba led. a los ídolos mudos. Ellos eran guiados They por were la guided superstición by y la brujería. witchcraft Por and tanto, superstition. os hago Wherefore, saber que I give you to nadie que understand hable that por no el man Espíritu speaking by the Spirit of de God Dios llama calleth anatema a Jesús. Jesus accursed. El Espíritu verdadero de Dios The true nunca Spirit of haría God tal cosa. would never do Por such eso thing. aquellos que That's why hacían those eso who no eran did de that Dios. were not of God. Y nadie And puede then no man llamar a can Jesús say Señor that sino Jesus por is el the Lord, Espíritu but Santo. by the Holy Ghost. Cualquier otra manera Any other sería way incorrecta. would be Es el incorrect. Espíritu Santo It's the solo Holy quien Spirit revela alone who el reveals señorío de The Cristo al Lordship of cristiano. Christ to the Christian. Seguimos leyendo. Continue to Ahora read. bien, Now hay there are diversidad de diversities dones, of gifts, pero el but the Espíritu same es el mismo. Spirit. Cristo es el que asigna Christ is the los one diferentes assigns ministerios the different y entonces el Espíritu and therefore the Santo Holy lleva a Spirit cabo la función al fulfills igual the function Cristo the same nunca way se contradice. Christ- ¿Ok? So, siempre que damos Whenever ministerio a una we persona give aquí en la ministry to a iglesia, person here in the church, siempre es guiada It's por el always Espíritu guided Santo. by the Holy Spirit. Tenemos And líderes, we have tenemos leaders, maestros, we have tenemos teachers, pastores, we have pero pastors, todos han sido but elegidos everybody has por been el chosen Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Es decir, el Espíritu That Santo means me the Holy indica a mí Spirit indicates la to me persona the que va a person desempeñar that's going tal to ministerio. take on ¿Ok? such ministry.
Y como yo le he dicho, And muchos as I've de told ustedes, you, bueno, many yo le of digo a you, los líderes I porque tell the tenemos leaders junta de because we líderes have cada mes a leadership meeting y every de month. vez en cuando les Every now recuerdo and then I que remind si hubiera them sido mi that decisión, if it had unos been de my ellos no decision, estuvieran some of ahí, them wouldn't be in leadership. pero no fue mi But it decisión, wasn't my decision, sino la del Señor. but it was the Lord's decision. Okay, so cuando So when- si usted dice, If pero you es que a mí say, no me han considerado y yo well, tanto que nobody's sé y yo considered tanto me. I que know so puedo much hacer, and I can do so many things. no me reclame a mí, reclámele al Señor. Don't get Okay? angry with me, get angry with the Lord Okay, porque él es Okay, el que lo va, because he's the one who's él es el going que lo va a poner to put en el you lugar. in the place. Hay diversidad And there are diversities de of operaciones, operations, pero Dios que hace todas but las it is the cosas same en God todos which es el worketh mismo. all in all. Tiene referencia al hecho de It que refers es to the Dios fact that el it's Padre God, the quien Father, estimula todas las cosas y who todas las maneras. does all these things Pero a anyway. cada uno le es dada la But the manifestación del manifestation of the Spirit is Espíritu given to para every man provecho, to porque a profit withal. este es dada For por to el one is given by the Espíritu. Spirit El Espíritu the word Santo of es el que wisdom. lleva a cabo The las Holy Spirit is instrucciones the de one who Cristo fulfills con the relación a instructions of quien Christ recibe through the cuál don. relationship of who receives El what primer gift. don es palabra gift de sabiduría. Is the word of wisdom. Palabra de The sabiduría. word Hay of wisdom. personas There are que people tienen who el have don de the sabiduría. gift of Son wisdom. más sabios. They're wiser. No porque fueron al Not seminario y because they los went to enseñaron, seminary and sino they que taught tienen them, la but because they sabiduría de have lo the alto. wisdom from on high. Y usted se va a dar cuenta You're que si gonna usted find tiene out el that don if de you have the sabiduría, gift of wisdom, va a haber ocasiones que there le will be hacen times preguntas where people ask you y questions usted no tiene la and you contestación. don't have the answer. Viene del libro. Usted sabe bien You que know tiene que very venir de well allá that porque that usted has no to tiene come una from idea above because you have cuál no es la idea contestación. what the Ese es answer is. espíritu de That is the sabiduría. spirit of wisdom. Es sabiduría que otros no tienen. It's wisdom that Puede others estar don't entre have. sabios, usted You puede can ser be el más amongst wise ignorante, people, you could pero be the usted most tiene el ignorant don de person, sabiduría, but usted if va a you ser have más the sabio gift of que wisdom, ellos, you'll be more que wise aprendieron de libros than the y todo ones who eso. learn things out of ¿Eh? books and all that. Es un don. It's a gift, ¿Ok? okay? E información acerca del futuro Information about con the future, respecto a la with gente, respect to the sitios o people cosas. or things. El Señor nos The revela, Lord reveals to us. nos enseña. He teaches us. Número 2, Number 2, y quiero que And I want esté you considerando to esto be porque a lo thinking mejor about usted lo these, tiene because uno de maybe ellos you have one y no se había dado and cuenta. you haven't realized A it. otro, palabra de To ciencia. another, the word of knowledge. Concierne el By the pasado same o el Spirit, presente. concerning the past El or otro the concierne present. al The futuro. other one concerns the ¿Digo? future. Concierne al futuro. Este concierne This one al concerns presente the present o al pasado. or the past. ¿Ok? Es palabra de ciencia. The word Concierne of al pasado o el knowledge presente concerning the past or present con with relación a personas, relation to sitios, people, cosas. sites, Hay que things. observar qué You es have la to palabra observe de la que significa what is the una word pequeña cantidad. which Según means a el small mismo quantity. Espíritu, o es el Espíritu Santo quien funciona en todos estos the Holy dones, Spirit who works a in all otros these gifts. fe. Todos tenemos un To another aumento de faith. fe. We all Dios have a nos measure dio of un faith. aumento de fe a God todos. has given us Pero hay all un a don measure de of fe. faith, but there is a gift of Esa es faith, una persona que tiene which is a fe que person who supera a has toda la faith, fe which de los surpasses demás. everyone else's faith. Tiene fe para creer, Faith to believe, tiene fe para They have para sanar, to para heal, hacer faith ministerio, to do ministry, para muchas faith cosas. for many Una things, fe a más faith grande que la that's de los bigger demás. ¿Ok? than others. Ese es un don de Dios. That's a gift Quizás of God. usted lo tenga, no Perhaps you sé. have it. Ok, y a otro, dones To de another, the sanidades gifts of healing por el mismo Espíritu. by the same Dones de Spirit. sanidades, Gifts of todos, healing. otra vez, We all, le voy a again, repetir esto, I'm gonna todos repeat this, tenemos we el all don de have the sanidad. gift of healing. Todos podemos orar por We can por all pray enfermedades, for ¿ok? sicknesses. Ese no es ministerio This del, isn't del pastor, a ministry of ni just del the evangelista, pastor or the ni de evangelist. nada. Todos tenemos We el all don de have sanidad. the gift of Si healing. tenemos fe para If we have creer, faith to oramos por believe, una persona we y se pray for a sana. person and they Pero get healed. hay un don de But there is a sanidad gift of healing donde esa persona where that person, supera a los demás. surpasses all ¿Ok? others. So, tenemos que entender So esto. we have to understand this Porque, because, por ejemplo,
for Hay example, personas, there are bueno, people, vamos a hablar de Benny Hinn, we yo creo que talked- I todos think conocen we a Benny Hinn. all know who Benny Hinn Benny Hinn is. tiene el don de Benny sanidad. Hinn has the gift of Y healing. cuando él ora por And when he alguien, se prays for sana. somebody, they get No healed. todos se sanan. Not everybody gets Porque healed. tiene que ver con la because it fe has de la to do with persona that también. person's faith also. Porque Cristo, Because cuando Christ, andaba aquí en la when he tierra, was here on earth, él cuando oraba por alguien, when he would pray for antes de somebody, orar por ellos, before ¿qué he les prayed for decía? them, ¿Crees he que yo said, puedo hacer esto? Do you believe that I can do ¿Tienes this? fe para Do you creer have que yo faith puedo to hacer esto? believe Sí, that I Señor. can do this? Yes, Pues es Lord. sano. Will be healed. Y era sano instantáneamente. And he will Ese be es un healed don instantly. And de that's sanidad. the gift of healing. Otro, profecía. To another, Y todos estos dones se deben de mover en la iglesia, hermano. Es para edificación de la prophecy. iglesia. And this is for Dios the nos lo building dio up para of the edificar church. la iglesia. He gave these gifts to Por us so ejemplo, that we el don de can edify profecía. the El don de church. profecía es The gift of profetizar prophecy is prophesying a personas de to cosas people que about de otra things manera no se that saben. otherwise they wouldn't know about. ¿Ok? Entonces, ese es un don que So Dios le that's da a ciertas A gift personas. that God gives to certain Tenemos que people. tener cuidado, fíjese bien, le voy a decir esto. Tenemos que tener We cuidado have con to be este don de careful profecía with this gift porque of prophecy muchas, because en muchas ocasiones se abusa este many don. times this gift is abused. Por ejemplo, yo crecí, For example, una iglesia I grew up carismática. in a charismatic church. era una iglesia It was bautista, a Baptist church. que el that pastor fue lleno the del pastor Espíritu was filled with Santo the Holy Spirit. y empezó a And operar en los dones He del began to Espíritu Santo. operate in the gifts of the Holy Spirit. ¿Ok? Entonces empezó So then, a descubrirse muchos He dones en la began to iglesia. uncover many gifts in the El church. don de The gift of profecía, prophecy, de repente empezaron a suddenly, profetizar muchas personas, many people began to pero no prophesy. todos eran But o not tenían el don de everybody had the profecía, gift sino que of lo estaban prophecy. haciendo para They were just demostrarse doing it espirituales. to show themselves as spiritual. Se hicieron muchos errores. They made Por a lot of ejemplo, mistakes. For example, en este particular, in this a particular una familia case, se le dio a una family profecía was given a prophecy por un hermano by a brother, y le dijo que And Dios los estaba preparando para mandarlos a México, he que told en them God México was iban a preparing them to hacer go to un Mexico, ministerio that they were grande y gonna todo have a eso. great Ellos ministry. vendieron todo lo que tenían aquí they sold everything they Y se had fueron a here, México. and they went to Mexico. y Dios no los había llamado a And México. God hadn't called them to Fue Mexico. un fracaso. It was a failure. Tuvieron que regresar They had to go back con las manos vacías empty-handed. y empezar de And nuevo. they had to Y start fue over. un daño que se hizo And it was por medio de profecía. damage that was done through this Así de que cuando prophecy. se le dé So when you're profecía, given a prophecy, y aquí ha habido hermanos que dan and profecía, there pero have been fíjese brothers bien, and sisters who cuando le dan prophesy, but when profecía you're usted given a tiene prophecy, que examinar you have la to persona que le está examine the dando la person profecía. who is giving you the prophecy. Número uno. Number one. Número dos, Number two, usted tiene que siempre you have tener to always have ah, confirmación, gracias hermana, es la palabra que confirmation. estaba That was buscando, the la, word that I la was tenía en looking for. inglés. Confirmación y Confirmation. confirmación y and confirmación. confirmation and confirmation. Si es de Dios, If it's of otras God, personas van a venir y van a other darle, people will o come usted en una manera va a and give poder you, ver or in que es una in confirmación, somehow, in some pero no way, se you'll be base con able una to see that confirmación, it's espere dos o tres confirmation, but don't just wait for another one, wait for 2 or 3 more para cuando confirmations. Dios So that way, confirme en God can usted confirm in you que es Él el que le that está it's Him hablando. who is speaking to you. So, no quiero So que I don't want vaya a you to malinformarse, go ¿ok? and be misinformed. Es para edificación, exhortación y edify and consolación. exhort and to console. Estos don de That's the gift profecía of es para prophecy, eso. is for that. Edificación, For exhortación edification, y consolación. exhortation, and Primera de comforting. Corintios 1 14:3, Corinthians pero lo 14:3. que pero el que But he profetiza that habla prophesies a los speaketh hombres. unto men. ¿Ok? Okay? Desafortunadamente la iglesia ha Unfortunately, puesto the church énfasis has put solo emphasis a esos. Only Llamados. on those callings. Estos 5 ministerios These son 5 solo para el ministries are gobierno only for de la the iglesia. government of the church. Dice que estamos aquí mal. Para edificación y exhortación y consolación.
fortaleza, edification and exhortation implorar, and consolar. A otro, discernimiento. Discernimiento, Sí. Dios nos ha dado un aumento de another, discerning of discernimiento a spirits. todos, pero hay God un has given a discernimiento que es measure un of don de discernment to Dios everyone, but there is a directo para discernment cierta that is persona. Esa persona from puede God discernir directly for one espíritus, person. mundos, They can personas one person que no can son de discern, Dios, cosas que no people son de who aren't Dios, of God, things that are not of inmediatamente las God, levanta. Sí, immediately. es un espíritu de And this is a discernimiento spirit of discernment que usted that lo siente. you can feel. Cuando está, por ejemplo, usted For entra a una example, casa you go into y a usted person's inmediatamente discierne You que hay immediately espíritus malos en discern that esa there are casa. evil spirits in that house. ¿Ok? Ese es un espíritu de That is a discernimiento que spirit of Dios le ha dado. discernment that God No has given todos, you. otros cristianos Other entran a la Christians casa y can ni go into cuenta that se dan, house and they don't pero even usted realize, inmediatamente but you se da cuenta immediately que hay algo mal. realize that there is something wrong. Dios le ha dado a los God padres, has given y más a parents, mamá, porque mamá more es to la mom que because mom's the one who la que está con sus hijos más. who's with the children more. Sí, y sí tienen el don de discernimiento. And Ajá. they do Usted have puede the gift sentir of algo que no discernment. está You can bien feel something that's not y right. no sabe exactamente And you muchas don't know veces exactly exactamente what qué it es, is pero sometimes, sabe que es but you algo, know algo mal. that Por it's ejemplo, something bad. For Dios nos da example, discernimiento God para, gives us para enseñar a discernment nuestros hijos, to mira, teach esa our children, persona look, no that está bien person para ti. is Hay not algo mal good en for you. esa There's persona, something cuídate. evil in that person. You be careful. Siempre, los padres, siempre, Parents la mamá, always, siempre. mothers. Mi mamá sí era. My mom, tenía that's how she was. ella tenía un doble She discernimiento. had double discernment. No la podías engañar a You mamá. couldn't No fool la my podías mom. engañar. You could not fool my mom. Nomás venía mi hermano y yo, ¿dónde andabas? My mom would come and say, Ahí where nomás were fui al you? parque. I just went to the park. Se le quedaba bien. No She me was estés just looking echando at me. mentiras. Don't Puedo ver lie que to me me. estás I echando can see mentiras that tú you're lying ahorita. to me right now. Y era verdad. And it was true. Y le decía, mamá, ¿cómo sabes I'd que le say, está Mom, echando how did mentiras? you? He'd say, Mom, how do you know that he was lying? Yo lo miro, dice, cuando me está echando mentiras, las narices se le hacen She grandes. said, well, when he lies to me, his nostrils get all big. Pero no era eso, era que But it tenía wasn't that. discernimiento. She had Ella discernment. discernía. No podíamos hacer nada nosotros couldn't do que ella no sabía anything que estábamos That she haciendo. didn't know we were doing. Por eso yo tuve que irme de la That's casa a why I had 14 to leave años, the house when I porque was no 14 la years podía old engañar. because I couldn't deceive her. Ok, discernimiento de espíritus, ya sea el espíritu de Dios o espíritus humanos o espíritus malignos. Vamos a discernir si el espíritu de Dios está en la persona o si es un espíritu malo que está en la persona. Porque no todos se demuestran como son. Y ya hemos hablado de esto con el carácter, ¿verdad? Que no todos demuestran. Hay algunos que hablan muy bonito, Speak pero very no son de nicely, Dios. but they're not of God. Por eso mucha That's gente why many people anda yendo de iglesia en they iglesia go para from church to predicar, church pero no to todos los preach, que hablan but bonito not all the son people de who Dios. speak nicely are of God. Tenemos que tener We espíritu de have to have the discernimiento spirit of discernment para saber to know este sí, este this no. one yes, not this one. Y Dios es el que sabe. And God is the one Ok, who y a knows. otros géneros de lenguas. To another diverse No kinds hablamos of mucho tongues. de We lenguas don't aquí, talk pero much about hay tongues, don de but there lenguas. is a gift of tongues. Ok, Okay? don de lenguas. The gift of tongues. Es para And edificación. it's for edification. Muchas veces se Many da un times mensaje de lenguas en la We're iglesia, se given a debe de message dar. of Aquí tongues nunca hemos tenido in un church. mensaje We de haven't lengua, had one porque yo creo que todavía because I están think tímidos that people ustedes, are pero still shy, alguien but tiene el don de somebody lenguas has the aquí en gift of esta speaking iglesia. in tongues in this church. ¿Ve? Y luego And otro then, tiene to el another, don de The interpretación de interpretation lenguas. of tongues. Uno da el mensaje One gives en the lenguas, message in otro lo tongues, and another interpreta. person interprets it. ¿Ok? Okay. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Y qué es eso, lenguas? And then you might say, well, what Lenguas is es tongues? un Tongues idioma is angelical. a que no- language of angels that Nadie lo habla. nobody speaks. Es angelical, es de Dios. It's of God. Lenguas es lo Tongues que is what algunos Some people, expertos some experts piensan que era think lo que se hablaba en that el it's jardín del what was Edén con spoken in the Dios. Garden of Eden Lenguas. with God, No había idioma, that there was no había language. lenguas.
It was just in Y es muy tongues. bonito, el And don it's de very lengua es nice. muy The gift bonito. of tongues is Da unos nice. mensajes You're preciosos que giving usted some sabe very bien que precious son directos de Dios, messages that you no know are puede ser de directly from humano. God. They can't be from any ¿Ok? man. Y luego hay alguien que lo And interpreta. then there's someone who interprets Muy that. bonito. It's Pero nice. todas estas But cosas all las these hace uno worketh y el that mismo one Espíritu. and the Todas las selfsame Spirit. capacidades y los poderes de los dones All the son capacities and the producidos y powers of the obrados gifts por are la produced and energía del worked by the Espíritu energy of Santo, the Holy Spirit, repartiendo a cada dividing to every uno en man particular severally como Él as he quiere, will, como quien quiere, como el Espíritu Santo quiere. however the Holy Spirit wants. ¿Ok? Todo el repartimiento es All a the discreción del Espíritu dividing out Santo. is at the Jeremías discretion of the Holy 1:4. Spirit. Jeremiah 1:4. Vino pues la palabra de Then Jehová came the a word mí of the Lord diciendo, to me, antes saying, que yo te formara en el Before I vientre formed te you conocí, in the y belly I antes knew que thee, and nacieses before thou te camest forth out of the santifiqué, womb, I te di sanctified por thee, and I profeta a las ordained thee a prophet naciones. unto the Ese nations. es a Jeremías. En esto se puede apreciar you fácilmente can la appreciate doctrina easily the de la doctrine predestinación, of predestination. pero que solamente el Señor But that por only medio the de la Lord, predestinación, through the predestination, pero que solamente el Señor But por medio de la presencia only conoció Lord, through the qué clase de presence, hombre sería knew Jeremías. what kind of man Primera de Jeremiah Pedro would be. 4, 1 10 Peter y 11. 4:10 and Cada 11. uno, según el don que ha recibido, ministrelo As a every los man hath otros, received the gift, como even so buenos minister the same one administradores to another de as la good stewards multiforme of the gracia de manifold Dios. grace of Si God. alguno habla, hable If any man conforme a las speak, let him palabras speak de as the Dios. oracles of God. Si alguno If ministra, any man ministre minister, let conforme him al do it poder que as of the Dios da. ability which God giveth. Porque en todos, That para que God en in all todos sea things Dios may be glorificado por glorified Jesucristo, through Jesus Christ, a quien to whom pertenecen be la praise gloria and y el dominion imperio por los forever and siglos de los ever. siglos. Amén. Amen. Todos los cristianos somos All llamados a Christians una are called específica to a función. specific El function. llamado de Dios The tiene calling dos of God lados que has hace two un balance sides, which make a perfecto. perfect La balance. necesidad The de un need llamado of a divino calling se puede valorar can be más valued en more Efesios in 4:11. Ephesians Que 4:11, dice esto, which says this, y él mismo constituyó a and he unos gave some apóstoles, apostles, a otros and some profetas, prophets, a otros and some evangelistas evangelists, y a otros and some pastores pastors, y a otros and maestros, teachers, a fin de for the perfeccionar a los perfecting santos of the para la saints, obra for del the work of the ministerio, ministry, para la for the edificación del edifying cuerpo of the de body Cristo. of Christ. Esta es la razón This is the de estos reason ministerios. Son of los these ministries. 5 It's the ministerios de la 5 iglesia ministries of the church que deben de funcionar that should function en la iglesia: in the profeta, church. Prophet, apóstol, apostle, maestro, teacher, pastor pastor, y evangelista. and evangelist. Son 5. Desafortunadamente la iglesia Unfortunately, ha puesto the énfasis church solo has en put esos emphasis 5 only on llamados. those 5 callings. Estos 5 ministerios These son 5 solo para ministries el gobierno are de la only for the iglesia. government of the Pero hay church. muchos But otros there are llamados many que la other Biblia nos callings that the enseña Bible teaches us para la about for congregación, the y hay una congregation, grande and there's diferencia a great entre el difference ministerio del in the gobierno ministry y la of the congregación government en la and the iglesia. congregation in the Hay church. ministerios de There are ministries benevolencia, of benevolence, de ayuda, help, hospitalidad, hospitality, exhortación exhortation, o cualquier otro ministerio or any other ministry, congregacional. Todos congregational son ministry. importantes They're all important, como el de un profeta, todos son just like the necesarios. prophet. Es Everybody is importante necessary. que It's todo important cristiano that every sepa que Christian Dios le ha may dado know that God dones has para given them desarrollar gifts to su llamado. develop their calling. Cuando Dios te da un When don, God gives you a gift, Dios te da God gives lo que you necesitas para what you desarrollar need ese don. to develop that No gift. seas tímido. Don't be shy. No digas, yo no puedo Don't porque yo no say, sé. I can't do this because Esto, I don't o know yo how no to sé do lo this. I otro. don't know Yo this. no I soy don't know capaz that. de I esto. can't. I'm not able Yo to no do puedo ser this. generoso I porque soy can't muy be codo. generous because I'm so Dios te va a stingy. quitar el codo y te God va will a take dar away that stinginess generosidad. and He'll give you generosity. Así es de que no le So, pongas peros al Señor. Don't Si give Dios any te ha dado buts un to the don y tú Lord. sabes que God está has given dentro you a de gift ti. and you know it's Por inside ejemplo, you. hay personas que For tienen example, there are don people para, who have a para gift amistades, son tan for friendship. amistosos. They're so friendly.
Son tan amistosos que They're a so todos friendly. conocen a todos, le hablan a todos, They talk con to todos everybody, they're friends with congenian muy everybody. bonito. Hay personas There que are tienen people don who have para, a gift para hacer amistades. ¿verdad? to make Y friendships. hay muchos dones. There's so many gifts. Hay muchos dones. There's many gifts. Que la gente, si los people, desarrollara en la if they were to iglesia, develop la them in the iglesia church, estuviera the en otro church estado would be más alto. at a higher state. Porque estos Because dones son these para gifts edificar are la to iglesia. edify the church. Pero al mismo But at the tiempo same time, son para testificar They're allá to afuera. witness outside. Porque cuando los dones del Because Espíritu Santo when the están, gifts of the Holy por Spirit, ejemplo, for déjeme example, enseñarle let me algo. show you Esta something. iglesia This tiene el don de church has the generosidad. gift of generosity. ¿Sabía usted Did eso? you know that? Y tiene el don de And it amor. has the gift of love. Todos los ministros que All vienen the de afuera ministers who come a predicar from aquí, somewhere hay else to algunos que preach here, vienen and que there's tienen some who iglesias come de and they 5,000, have a 10,000 church like miembros, of 5,000, son 6,000 grandes members. pastores. They're great Hay pastors. evangelistas There's como el evangelists Brother like Brother Equia. Él tiene como Equia. no He sé qué has, tantas I don't know iglesias how allá en many África, churches he has in que Africa. él es un hombre muy He sabio, is a very wise pero man, todos but dicen lo mismo. Dice, everybody cuando says yo the vengo a same esta thing. When I iglesia, come to this aquí church, hay un amor tan I grande feel que such a great que love no hay here en that ninguna otra there's iglesia. in no other church. No lo sentimos en We ninguna don't otra feel it iglesia, in lo que any other sentimos church, aquí. what we feel here. Pastor Mitchell, Pastor ustedes Mitchell. conocen a Pastor We know Mitchell, Pastor Mitchell. él siempre que viene Whenever he y ha comes venido here, and he's tantísimas come veces, so many pero times, siempre que but él whenever viene, he el comes mismo here, mensaje it's me da. the same message Esta that he gives me. iglesia es This diferente church que is cualquier different otra than any iglesia. other church. Tú tienes algo You aquí have something que no here tienen otras that no iglesias. other church has. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Pastor Sunny, ustedes Pastor lo Sunny. conocieron ya, You a Pastor met Sunny. Pastor Sunny. Pastor Sunny es Pastor el hijo Sunny del is pastor the son Canetzer, of que era mi Pastor pastor Canetzer, de who esa was iglesia our- bautista who was our que pastor at recibió el the Espíritu Baptist Santo. church where we received the Él Holy es hijo Spirit. de él, That's his son. de su papá ya murió. His dad already passed away. Pero él también But dice, he also says, dicen todos los años he que yo he says, all the pastoreado, years that I've me been a dijo pastor, he esta told última me vez que this, vino, the last todos time los he años came. que yo he In all the years pastoreado, I've been siempre pastor, deseaba tener una I iglesia always como esta. have wanted to have Y a church nunca la like this, tuve. and I never had it. Digo, ustedes tienen He algo said, aquí. y'all have que- something here. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. ¿Sabe lo que es eso? You know what Son it dones de is? Dios. That's the Dios gift of les ha dado el God. don a God has ustedes. given you the Por gift. ejemplo, de dar. For example, the gift of giving. ¿Dónde ha visto usted una iglesia que Where empieza la have you gente a ever seen dar a cuando church no where se le people está just pidiendo? start giving when nobody's Si asking them muy to apenas give? se lo sacan cuando se They lo can piden. barely pues. get the money from them when they're asking for it. Pero aquí, But here, libertad para dar. freedom just to Libertad. give. ¿Por qué? Why? Dios nos dio el don de God dar. gave you the gift of giving. Y And segundo de Timoteo 2 1:9 Timothy dice, 1:9 ¿quién nos salvó says, y llamó "Who con saved us and llamamiento called us santo? with the holy calling, No conforme a Not nuestras obras, according to our sino works, según el but propósito according to suyo His purpose y la gracia que nos fue and the dada grace which was en given to Cristo us Jesús, in Christ Jesus, antes de los tiempos de before los siglos. Fíjese bien. before time." Lo voy a leer otra I'm vez. going to read it again. ¿Quién nos salvó Who saved y us llamó and con called us llamamiento santo? with the ¿Quién holy fue ese? calling. Who Jesús. was that? Jesus. No conforme a nuestras Not obras, according to gloria a our Dios, works, praise God, sino según el propósito but suyo according y to la His own gracia que purpose nos and fue grace dada which was en given Cristo us in Jesús Christ Jesus antes de los before tiempos the world de los began. siglos. Aleluya. Hallelujah. Es algo de It's Dios. something from God. Jeremías 1:4. Jeremiah 1:4. Vino pues palabra de Then the Jehová a word mí of the Lord diciendo, came unto me, antes que te saying, Before I formase formed thee en in el the belly, vientre te I conocí. knew thee. Esta es la primera This is profecía the first que prophecy se da en that este is libro given in y this corresponde book con and el llamado corresponds de with the Jeremías. calling of Jeremiah. Y antes que And before thou nacieses te camest forth out of the santifiqué. womb, I Fíjese bien, sanctified thee. te santifiqué. I sanctified Te thee. di por profeta a las I naciones. ordained thee a Y prophet yo unto the dije, nations, and said I, Señor Jehová, Lord God, he aquí no sé behold, hablar,
I porque cannot soy speak, niño. for I am a child. Y me dijo Jehová, But no the Lord digas, said unto me, soy un say not, niño, I am a child. porque a todo lo For que thou envíe shalt go irás to tú all that I shall y send thee, dirás todo and lo whatsoever I que te command mande. thee, thou shalt Aleluya, speak. gloria a Dios. Así es de que no le So, ponga excusas al Don't Señor. give the Lord any No excuses. le ponga excusas Don't al make any Señor. excuses to the Lord. Porque antes de que Because usted fuera before you formado, were Dios even ya le había formed, God puesto had already el dedo a usted y dijo, pointed este you es lo out que va a and hacer. said, this is the one Todos who's tenemos going to ese do all llamado. these things that I Aleluya. call him to do. No que a Jeremías se le Not that negó el Jeremiah poder had de denied escoger the power y fue of forzado por choosing Dios and a was cierto forced by curso God de to a acción. certain direction. No fue así. It wasn't like that. Dios no forza a God nadie, doesn't force anybody, pero nos da el don but he gives us the para gift ejercer to exercise y para hacer su and voluntad. to do his will. Pero desgraciadamente But mucha gente muere unfortunately, sin many desarrollar people su don. die without developing the gift. Nunca desarrollaron el don They que Dios never les dio. developed the gift that God had given Y them. un día, And one day, cuando se presenten when delante you're del presented Señor, before the Él Lord, les va a reclamar, he's ¿qué going to hold you hiciste responsible. What did you con el do don que yo te with the di? gift that I gave you? ¿Qué fue lo que hiciste? What did you do? ¿Qué excusa le vamos a What dar? excuse are we going to give then? Él podía rehusar el He could have llamado, refused the calling, como muchos lo hacen as hoy many en people día. do nowadays. Al recibir llamado, un mandato de Receiving Dios, the command casi from de God, inmediato la carne, almost immediately, careciendo de fe, se flesh niega. Así hicieron Moisés y denies, Jonás, si and usted that's se what acuerda. Moses and El Jonah llamado did. exige Remember, absoluta dirección y calling obediencia. demanded Eso es lo que el absolute llamado o el don de Dios exige, obedience. que usted sea It obediente demands that al Señor. He demands No that you nada be más para recibir el obedient to the don, Lord, not pero just para to receive the ejercer el gift, don y para but to mantener el exercise the don. gift and to keep the gift. Porque el profeta Because Jonás the prophet tenía el Jonah, don he had the gift para predicar. Dios lo preach. había levantado God para had predicar. Ya raised era him to preach. predicador He was conocido, already ya a era well-known predicador preacher. He was a famoso, preacher podríamos who was decir famous, así, we could say, un profeta. as a prophet. Pero él se But rehusó he refused a desempeñar el don to que Dios le había develop the dado. gift that God had given him. Y ustedes se acuerdan todo And lo you que pasó con remember all Jonás. that happened to Jonah. Se lo tragó el pescado y The luego lo fish echó swallowed fuera him, and 3 then días he spit después him out 3 days y later. fue a predicar y And he cuando went to predicó se preach, and when salvó he toda went la to preach, gente. all the people got saved. Ese es don de Dios. It's a gift of God. Y él lo tenía. Y And a he pesar had de it. ser rebelde And in y a spite pesar of de being rebellious todo and el trabajo que le dio all a the Dios, work that pues Dios lo usó como quiera porque era el don he que él put tenía. God through, it was God used Dios him le because había that was the dado gift that ese he had don. given him. God Y had cuando given él him that gift, predicara, and la when he gente se iba a preached, salvar. the people Era were un don going to de get Dios que saved. ya le That había was the dado. gift of God that he had already given him. Y podemos ver And we el can resultado see the al result ver que in toda la seeing gente se that all salvó. those people got Y saved. luego se enojó el And profeta then the prophet got angry porque se salvó la gente. Ustedes se because the people imaginan. got saved. Can you imagine? Y yo aquí estoy deseando que And salve here I gente am y hoping él people está get saved, despreciando. and he is Todos over se there. salvaron. He was angry because they Hasta all los got animales saved. se And the salvaron. animals got saved. Sí, los puso en ayuno, el rey los puso en ayuno, hasta los animales ayunaron. Even the animals were fasting. ¿Ya? Y el resultado fue que And the todos se result salvaron, gloria a was that Dios. they all got saved, Pero es praise el God. don de Dios. But that's Así the de que gift usted of puede God. decir, So you can ay, ahora say, no me siento como orar por I don't nadie. feel No, like praying yo for tengo el don de anybody. sanidad, pero I yo have no the me gift siento of healing, como but I orar por don't feel nadie. like praying ¿Sabe for qué? anybody. Cuando usted ore You know van what? a When you sanarse pray, como quiera la gente. the people are Porque going to tiene get el healed don. anyway because you have Dios the le gift. dio el don de God sanidad. gave you the gift of healing. Gloria a Dios. Praise God. Ok, no temas Okay. delante de ellos Be not porque afraid of their contigo faces, for I estoy am with para thee to librarte, deliver dice thee, Jehová. saith the Lord. No tengas miedo. Don't be afraid. Y Then the extendió Lord Jehová put su forth his mano hand y tocó mi and boca touched my mouth. y me dijo And Jehová, the he Lord said aquí unto me, he puesto Behold, mis I have palabras put my en tu words boca. in thy mouth. Mira que te he See, I puesto have en set este this día day, sobre see, naciones I have y this sobre day set reinos thee over the para nations and over the arrancar kingdoms, y to root para out and to destruir, pull down para and to arruinar destroy y para and to throw derribar, down, para edificar y para and to plant. plantar. Aleluya. Hallelujah. Yo soy Jehová de I los am the ejércitos Lord of hosts, y yo voy a hacer lo que yo and I'm quiera gonna do contigo. what I wanna Si do te with mando you. a If I send arruinar, you vas a arruinar. Si te to- mando a derribar, to- vas a derribar. to Pero si te destroy, mando a you'll go to edificar, destroy, vas a but if I send edificar. you to build, Aleluya. you're Si going te to mando a build. sanar, vas If I a send you sanar. to heal, Gloria a you're going Dios. to heal. Praise God. Aleluya. Hallelujah.
Segunda de Pedro 1:10 ya Peter para 1:10. irnos. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer Wherefore the rather, firme brethren, vuestra vocación give y elección, diligence to make your calling and inspiración y election llamado sure. con que Dios nos llama. Procurad, procurad tanto más de hacer firme To stand vuestra firm. vocación. Lo que Dios Give te ha llamado diligence to make a your hacer. calling and election Sé sure what firme God called en you to ello. do. No lo desprecies. Don't despise it. Primera de Tesalonicenses 1 2:12. Thessalonians Y os exhortábamos 2:12. que anduvieses como es digno de Dios, That que you would os walk llamó worthy of a su God, reino who hath y called you gloria. unto his kingdom and glory. Hebreos 3:1 dice, por tanto, Hebrews 3:1. hermanos santos, participantes Wherefore, holy brethren, del llamado partakers of the heavenly celestial, calling, considerad consider al apóstol the o a apostle Cristo y sumo and high sacerdote priest de of our nuestra profession, profesión, Christ Cristo Jesus. Jesús. Gloria a Dios. Glory Así to de God. que So descubre el discover llamado. your calling. Quizás ahorita no Perhaps right tienes now una idea qué you have es. no idea what it Ponte is. en oración. Start, get into Dile prayer. a Dios que te revele Ask ese God to llamado reveal que to Él you tiene that en ti. calling that he has for you, Para que lo desempeñes. so that you may take it on, Para que lo pongas so that you may put it en acción. into action, Porque Dios te va a llamar a because God will call cuentas you to give en account aquel día. on that day. Él requiere fruto He requires fruit de cada uno de from each nosotros. one of us. Y Dios te da la habilidad, God Dios te gives you da the lo ability, que God necesites gives you what you para need desarrollar to develop ese don que Él te ha that dado. gift that he's Que no given you. tengas temor, Don't be afraid. no tengas temor. Don't be afraid. Pero tampoco te muevas en impulso But don't humano. move under human impulses No either. te muevas en impulso humano. Don't be moved by human Espera. impulses either. Dirección de Dios. Wait for the direction of Él God, te va a enseñar. and he'll show you. Si de veras tú deseas If you saber really desire qué to don know tienes tú. what gift you have. Y algunos tienen más que un Some don, people have ¿ok? more than one gift. Pues no espere un don solamente, So muchos don't tienen just varios expect dones. one. God has many gifts. Por ejemplo, For el example, Señor nos da a nosotros los The pastores Lord gives us el don de pastors evangelista, de the gift maestro, of de evangelist, pastor, de teacher, pastor, apóstol y de apostle, profeta. and prophet. Nos da la habilidad He gives us the ability a la mayoría. to the majority Hay muchos que no There are operan many who en don't esos dones, pero operate with those Dios gifts. nos da esos dones. Están dispuestos para nosotros, para usarlos, they're para la available to congregación. us Y todos use as los a dones y congregation. todo lo que tú tengas all the que gifts Dios and quiere all that you usar en have that ti God wants es to para use in honra y you gloria de Él. is for His Acuérdate honor de and eso glory. siempre. Remember No es para que always, tú it's te not so gloríes that en you nada, can take glory in sino para que anything, le des siempre la but honra it's so that y you la would always give gloria the a honor Él. and glory to Him, Porque es de Él because it la honra y la belongs to gloria. Him. Él es el que va a He is hacer the one who's lo que going Él haga to contigo. do what He Él es el does que lo va a with hacer. you. He's going to be the one Nunca to do pienses it. que es Don't ever think that it's por lo que tú eres o because of who porque you tú eres muy are, espiritual or o you're porque real tú eres muy spiritual, entendido, you're porque so eres muy sabio, intelligent, sabes you're so mucho de la wise, you know a palabra, lot nada about de the eso. words, none Nada of de that. eso. Es más, What's more, Dios usa más la God ignorancia que la uses sabiduría de ignorance more nosotros. than our wisdom. Él opera más He espiritual operates en la more ignorancia de nosotros, para que spiritually su in our nombre sea ignorance, glorificado. so that His name may be Vamos a glorified. orar. Let's pray. Padre, gracias Father, Señor por thank you, esta Lord, enseñanza y for gracias this por lesson. Thank you for enseñarnos, Padre, cómo teaching us, Father, podemos nosotros how we desarrollar estos can dones que develop usted nos these ha gifts dado, that you have Padre. given us, Father. Gracias, Señor, que Thank usted you, Lord, that no ha dejado ninguno de You nosotros haven't vacío left any of us empty sin darnos without dones, giving us gifts. ni tampoco nos ha soltado Nor have you ever let para us que go nosotros tengamos que hacer so con that we nuestro would have esfuerzo to do things in our desarrollar own esos effort to dones, develop those porque gifts. usted lo hace, Señor, Because por you do it, Lord, nosotros. with us. Gracias, mi Padre, Thank you, my porque Father, usted no solamente because nos equipa you para not hacerlo, only equip us to pero do también this, nos da la but you fuerza, nos also da give la us the sabiduría, strength nos da lo and que the wisdom necesitamos para and hacerlo. what we need to do Y it. toda la honra y la gloria es And suya, all the Padre honor and Santo. glory is for you, Que Father usted, God, Señor, that esta you, Lord, mañana
may this morning principie un deseo, una hambre y sed de justicia en cada uno de nosotros, Padre, para saber más de lo espiritual que usted tiene para nosotros, Padre. Lo que usted desea de cada uno de nosotros, Padre. Porque usted nos ha dado, Padre. Usted nos ha dado para que nosotros podamos dar. Para eso nos ha dado, para que nosotros podamos dar más adelante. Y Señor, que así sea desarrollado cada don que usted ha dado a cada uno de nosotros, Padre. Para darlo más adelante, Señor. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor. Para que su reino avance, Padre. Para que su voluntad sea hecha, Señor, en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Toda honra y gloria sea a usted, Padre. Toda honra y gloria a usted, Padre. Y gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por su dirección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Yo quisiera orar esta mañana por necesidades que no tienen nada que ver con los dones, pero siento que hay necesidades en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos orar esta mañana por ellas. Y yo le voy a pedir que usted levante su mano si usted tiene una necesidad, cualquiera que sea física, sea espiritual, o sea económica, sea lo que sea en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, lo que sea. Más levante su mano y yo voy a orar por usted. Padre, usted ve las manos levantadas, Señor. Yo oro, Padre Santo, por cada hermano, cada hermana, Señor. Usted sabe el problema, usted sabe la necesidad, Padre, que hay. Y le pedimos, Padre Santo, que usted supla cada necesidad en el nombre de Jesús, Padre. Lo ponemos delante de usted, Señor. Delante de usted, Padre, para que usted les ayude, Padre Santo. Usted puso en mi corazón que yo ore por ellos y yo lo estoy haciendo, Señor. En obediencia a su palabra, Padre Santo, en obediencia a su mandato. Ayuda a mis hermanos, Padre. Concédeles su petición, Señor, o enséñales, Padre Santo, lo que deben de hacer. En el nombre de Jesús, Padre, lo ponemos delante de usted. Padre, si es sanidad, usted sane, Padre Santo. Si es económico, supla, Padre Santo. Si es doméstico, Señor, que usted, Padre Santo, haga la paz. Que usted despierte, Señor, el deseo, Padre Santo, de vivir en paz en el nombre de Jesús. Concédeles, Padre, lo que necesitan en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Todos puestos de pie. A las 3 vamos a ser despedidos con un fuerte aleluya. A la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.